Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a su canal Un Contención Creativo. Ante todo, quisiera felicitarles por este nuevo año 2025, aunque ya estamos bastante entrados en el mes de enero. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes, por lo cual, eh, primero les extiendo una disculpa y segundo, les agradezco por todos los mensajes que he recibido de seguimiento y básicamente preocupados por el tema del material. Pero bueno, acá estamos. Justamente con un nuevo video que va a ser algo más conversatorio que una presentación de algún dato particular y especialmente se trata por el movimiento o el fichaje reciente en el mercado de invierno en el fútbol internacional. Yo diría que una de las bombas, no sé si habrá algo más en los próximos días, pero por ahora posiblemente es el fichaje más colorido, más importante, y se trata del movimiento del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien pasa del Napoli italiano al Paris Saint-Germain. Y la razón por la que yo quería conversar un poco de este tema y hacerlo así también tan directo y pausado es porque creo que muchas personas, especialmente en las redes sociales, están tomando esto como un movimiento por dinero, ¿verdad? Entonces están hablando de que vendió su lealtad. Están juzgando, creo, un poco más fuerte al georgiano de lo que creo que deberían juzgarle en esta situación y es porque no conocen en realidad las circunstancias, ¿verdad? También hay personas que por ahí le achacaron que Maradona no habría hecho eso, alegando al amor que tenía el argentino por el Napoli. Pero bueno, lejos de las galaxias que existen de diferencia y de distancia entre Maradona y Kvaratskhelia en este momento, obviamente hay un tema de condiciones que es muy importante y que no se está tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces la idea es conversar un poco, el video va a ser relativamente corto porque creo que tampoco queremos pues redundar en los temas y volverlo aburrido, pero básicamente pues Khvicha Kvaratskhelia, para los que no están familiarizados con él, es un jugador de mi país originario, que es de Georgia, tiene 23 años en este momento, cumple los 24 en febrero y básicamente se desempeña como un winger o como un ofensivo izquierdo. eh, Esa es su posición natural, aunque inclusive la selección tiene un rol un poco más en el centro, un poco más como delantero o segundo delantero, si quieran decirle. Así que en realidad es un jugador ofensivo, ¿no? Que se caracteriza mucho por su habilidad con el balón, que es algo que siempre ha traído desde pequeño y él comenzó su carrera en la academia del Dinamo Tbilisi, que es posiblemente la academia y el equipo históricamente más importante de Georgia. Actualmente no es un equipo que esté brillando por decisiones maravillosas, pero sí es un equipo que a nivel de histórico es el que lleva la batuta del fútbol georgiano. Tuvo un pase bastante corto en otros equipos hasta que terminó acoplándose al Rubin Kazán en Rusia. Y ahí es donde básicamente se termina de forjar como profesional. Tenía ciertas carencias todavía. Había un tema ahí de desempeño, de su esfuerzo por bajar a ayudar a la defensa. En realidad, hay ciertos temas que él ha ido trabajando muy profesionalmente y justo cuando está en el Rubin Kazán en el 2022 y ya estaba como en un momento muy importante de su carrera y teniendo participaciones espectaculares con la selección de Georgia, ya muchos equipos estaban detrás de él, ¿verdad? Ya había muchas propuestas, muchos temas, pero todo se congeló debido a la invasión rusa a Ucrania, que pues con todas las sanciones que aparecieron y la expulsión de los equipos rusos de los torneos internacionales, también eso les bloqueó un poco el mercado, un poco no bastante. Entonces, Cuadra de pronto ya no podía movilizarse. Es por eso que toman la decisión drástica de regresar a la liga georgiana, aunque sea por 6 meses, regresan al Dinamo Batumi, que es un proyecto que en ese momento pintaba muy interesante, un estadio nuevo, un equipo nuevo, entonces traen a Cuadra, le dan la oportunidad de que se desempeñe 6 meses en el Batumi y ahí es donde comienza la negociación con el Napoli, ¿verdad? El Napoli termina comprando el servicio de Kvaratskhelia por 10 millones de euros. Entonces realmente considerando el mercado como es, pues Kvaratskhelia en realidad le salió bastante bien, ¿verdad? Y es un jugador que ha tenido doble cifra, ¿no? En los torneos que ha estado con el Napoli, con la excepción del actual, porque todavía estamos a medio torneo, pero siempre terminó con doble cifra. Y bueno, eso es súper importante tenerlo presente. Entonces, Kvaratskhelia llega al Napoli en el año 2022, ¿verdad? Y la primera temporada logran ser campeones
de, de la Serie A, ¿verdad? Kvaratskhelia termina siendo el jugador revelación del torneo. Alcanzan a tener 90 puntos, Kvara pues, brillando con, lo digo, con doble cifra en asistencias y goles. Y después viene una pequeña caída que muchas personas achacan a Kvara, ¿verdad? El Napoli cae de ser el campeón, termina pues el torneo posterior, que es el que tuvimos el año pasado, de 2023 al 2024, inclusive quedando fuera de todos los torneos del continente, ¿verdad? Entonces, ahí hay varios escenarios, ¿verdad? Yo no voy a justificar las mediocridades, pero Cuara, a pesar de un torneo bastante eficiente, tiene doble cifra en asistencias y goles, es de lejos el jugador más importante del equipo. Y por si fuera poco, logra clasificar con la selección de Georgia a la Eurocopa, ¿verdad? Esto es un reto súper importante porque es una selección que nunca había llegado a ningún torneo, ninguna fase final en ningún torneo internacional y logran hacerlo con cara y tras de eso tiene una, yo diría que extraordinaria participación en la Euro. Obviamente no todo fue Cuara, o sea, el equipo no estaba construido alrededor de él, es un equipo que se construyó alrededor de una identidad joven y creo que lo manejó súper bien Sañol y yo lo he conversado en otros videos previamente, pero Kvaratskhelia sí fue una pieza súper importante, ¿verdad? Era el referente. Entonces el simple hecho de que Kvara arrastrara marcas y tuviera siempre dos o tres jugadores detrás de él, liberaba mucho a otros jugadores georgianos que también son hábiles, que también son parecidos en el estilo de juego que Kvara, tal vez un poco menos dotados en ciertas áreas, pero es un fútbol muy georgiano, realmente. Kvaratskhelia es el jugador georgiano que siempre uno ve y el problema es que nunca se terminan de desarrollar porque les falta la disciplina y el profesionalismo, ¿verdad? Kvaratskhelia sí ha tenido ese componente. Entonces, cuando llega una selección donde hay dos o tres jugadores que tienden a tener cualidades parecidas y el rival los desconoce, es una amenaza sorpresa y creo que eso fue lo que ocurrió con la selección de Georgia. Pero ¿qué sucede? El presente torneo hay ciertos cambios, ¿verdad? Y no vamos a hablar de que el torneo pasado, en realidad la salida de Víctor Osimhen, la salida de Irving el Chucky Lozano, la salida de Elmas, el jugador de Macedonia del Norte, que afectó, ¿verdad? También salió Kim Min-jae, el defensor, o sea, hubo una salida importante de jugadores. Zielinski, que era el creativo del equipo, dado que ya tenía un contrato con el Inter a futuro, pues ya no lo utilizaban. El nivel de Sambuanguizá estuvo bastante por debajo del medio. Mario Ruiz estuvo lesionado casi todo el torneo. O sea, en realidad el equipo sí tuvo una serie de bajas importantes. Y irónicamente, toda la responsabilidad del inéxito del Napoli se lo achacaron a Kvara, ¿verdad? Entonces eso creo que ya comenzó por ahí a declivar porque los medios comenzaron a generar una tensión y comenzaron a responsabilizarlo a él de decisiones o de cuestiones que en realidad no estaban dentro de sus manos, ¿verdad? Siempre que jugaba el Napoli tenía tres o cuatro jugadores encima. ¿Por qué? Porque no había nadie más quien arrastrara marcas, no había nadie más que marcar esa diferencia, ¿verdad? Entonces creo que el tipo de juego de él de pronto se vio como mermado. Entonces ahí fue donde le afectó bastante y este año con las contrataciones que hizo Conte tras su llegada, creo que se ha liberado un poquito, ¿verdad? Llegó McTominay, llegó Lukaku, entonces como que la parte ofensiva se liberó un poquito, no del todo, pero sí se liberó un poquito. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede a todo esto? Y aquí es donde vamos a entrar directamente a los puntos del por qué Ficha decide salir del Napoli. Y no es que él llegó a tocarle la puerta a Conte y a decirle que lo dejara ir, como Conte contó en una conferencia, como si esto se tratara de una novela mexicana. En realidad no fue así. O sea, en realidad el proceso de la ruptura de la relación viene desde hace mucho tiempo. Vamos a partir del punto número uno. Esto es un trabajo, ¿verdad? Los jugadores viven del trabajo, pero lejos de vivir del trabajo hay un tema de condiciones. Lo que acabamos de mencionar es la historia de un jugador que ha sido líder de un equipo durante 3 temporadas, con una participación clave que les dio la Serie A, el título de la Calcio, después de tantas décadas que no lo habían logrado, después de tantos años de sufrimiento, es de Maradona. Y él fue un partícipe importante, ¿verdad? De este logro. ¿Y cuál es el problema con Cuara? El problema con Cuara es que Cuara es el segundo jugador peor pagado en la actual plantilla, ¿verdad? Entonces, se los voy a poner de otra manera. Hay jugadores en el equipo de Napoli que juegan parcialmente con el equipo juvenil y a veces están sentados en la banca y no juegan en el equipo principal, a menos que sea por la copa.
Y esos jugadores tienen mejor salario que Kvaratskhelia, que es el jugador referente del Napoli en el momento. Entonces, vamos a ver, podríamos decir que se le pueden subir los humos al cielo o a las nubes y que tal vez se crea el mejor de todos, pero en realidad Kvara nunca pidió un aumento salarial al nivel de ser el mejor pagado del equipo. Lo que él simplemente pidió fue un reajuste, ¿verdad? Igual que Osimhen en su momento. Que por cierto, dicho sea el paso, es un escenario muy parecido que también el de Irwin, el Chucky Lozano y otros jugadores que pues han salido de una puerta lateral. No voy a decir que la puerta de atrás, pero sí una puerta lateral. Entonces, ¿qué sucede con Kvaratskhelia? Es el segundo jugador peor pagado en la plantilla, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya comenzamos a tener un problema. Ya se venía tratando de renegociar el contrato y Napoli no aceptaba los términos. Aquí voy a aclarar, yo no soy un fan de la gente de Kvara, de hecho no me parece una persona tan constructiva, es de hecho muy conflictiva e innecesariamente polémica, pero estoy consciente de que las condiciones a raíz de lo que Kvara había logrado con el Napoli no eran las mejores, o sea, tuvo que haber una mejora de situación y no ocurrió. Entonces, las negociaciones de Laurentiis los tenía detenidos. Y eso es un problema, ¿verdad? ¿Por qué es un problema? Porque cuando llega Conte, Conte trae cuatro o cinco refuerzos a los que les ofrecen un salario de cuatro o cinco veces superior que el de Cuadra, ¿verdad? Entonces ya ahí comienza a haber problemas. Entonces Cuadra es el jugador titular y el jugador que le sustituye, que entra a jugar 10 15 minutos, tiene un salario cinco veces superior que él, ¿verdad? Entonces, aunque vos, aunque usted quiera al equipo, aunque usted ame a su equipo, aunque usted ame y no quiera que se le suban los humos al cielo, ¿verdad? Y que la cabeza le dé vueltas, las condiciones no son las justas. O si usted ve que alguien hace exactamente o exactamente lo mismo, no. Si hace menos que usted y tiene un pago drásticamente superior y mejores condiciones, va a haber un momento en que usted se va a cuestionar la realidad de la situación, ¿verdad? Entonces, esto, por si fuera poco, Conte da ciertos comentarios desafortunados que son un poco, desde mi perspectiva, pro europeos occidentales y suramericanos, como, como digamos, ninguneando un poco el origen o la formación de Kvaratskhelia. Y aparte de eso, dice que la exigencia hacia Kvara es superior que hacia otros jugadores que le preguntaron en las ruedas de prensa, pero únicamente son jugadores que tienen muchísimas mejores condiciones que Kvaratskhelia. Entonces, ¿cómo vas a exigir más a un jugador que le estás pagando cuatro o cinco veces menos, ¿verdad? Y aún así es el jugador mejor de la plantilla, porque en este torneo él tiene cinco goles. Es el segundo mejor goleador del equipo después de Lukaku, y Lukaku, pues porque es centro delantero, porque le han otorgado los penales y también porque Kvara es más asistidor que goleador, ¿no? Entonces, creo que ahí faltó un poco de, vamos a ver, de sabiduría en la forma de explicar, digamos, los deseos de Conte, que todos sabemos que él es muy explosivo y muy anímico, pero creo que él tuvo que saber manejar mejor la situación, ¿verdad? Entonces la ruptura de relación entre ellos ocurre por eso. Después hubo una extraña lesión que no me parece muy claro de qué fue lo que sucedió, que se perdió un par de partidos y supuestamente era porque estaba lesionado. Y cuando estaba regresando a la lesión, dijeron que Conte dice que él tiene que esforzarse para poder recuperar su posición en la titularidad. Y cuando en realidad no es que cuando Cuara no estuviera, el equipo jugara de sobra, ¿verdad? Entonces creo que este tipo de situaciones y comentarios fueron acumulando la molestia en el jugador y en su agente. Y como para terminar el escenario, Napoli rechaza ofertas de equipos de la Premier. Esto no es oficial, esto lo sé por fuentes externos, pero entiendo que el Napoli rechazó conversaciones avanzadas bueno, no avanzadas con Newcastle y el Manchester United, y sí, un poco más avanzadas con el Liverpool, que de por sí desde la temporada pasada ya venían em, como tanteando ahí la posibilidad de adquirir el servicio de Kvaratskhelia después de que tuvo una participación prominente en los dos partidos contra los Reds. Em, entonces, ahí es donde entramos a la situación, ¿verdad? Entonces, Kvaratskhelia o estaba condenado a aceptar condiciones como las que ofrecía el Napoli, o terminaría jugando o saliendo como salió Osimhen hacia Turquía, o como el Chucky Lozano, o inclusive yo nunca estuve muy convencido de la forma en que salieron Insigne y Mertens del Napoli hace un par de años.
Y a todo esto, creo que la buena comunicación que existe entre el Napoli y el Paris Saint-Germain, creo que eso dio frutos. Adicional a que Luis Enrique ya había enfrentado a Kvaratskhelia con la selección de España y desde entonces ya le tenía el ojo puesto, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí las comunicaciones se pudieron entablar y, y creo que Laurentiis encontró un punto de beneficio financiero con el con el PSG y ahí es donde firman el contrato. Que dicho sea el paso, el monto todavía pareciera ser un misterio. Hay fuentes que afirman que el número oficial es 75 millones. He leído en otras fuentes que 80, inclusive en otras he leído que 85, que entiendo que era la oferta inicial. Y pues en otras fuentes más georgianas he leído que la negociación fue de 70. Entonces, en realidad, oscila entre los 70 y los 85 millones de euros, lo cual es un monto bastante no despreciable. Y si bien es cierto que, vamos a ver, el Paris Saint-Germain tiene esa fama de que es un equipo que juega en una liga menos competitiva, que juegan solos, entre otros comentarios despectivos que no voy a mencionar, pero hay que verlo desde otras perspectivas. El primer punto que yo veo acá es que Napoli actualmente no juega Champions y tampoco lo veo como un equipo muy sólido. Entonces, creo que va a ser importante que Cuara se una a un equipo que juega Champions y dicho sea el paso, como Cuara no ha jugado Champions, lo pueden inscribir para que juegue desde el primer partido que tengan en las próximas semanas. Y lo segundo es que Paris Saint-Germain también va a jugar el Mundial de Clubes, ¿verdad? Napoli no está ni cerca de eso. Entonces creo que hay dos torneos ahí importantes, venideros y a la vuelta de la esquina que Cuara podría jugar siempre y cuando se mantiene saludable. Eso me preocupa, cómo lo vayan a recibir en la liga francesa. Otro detalle que a mí me llama mucho la atención es que en el Napoli él siempre estaba solo por el lado o por el extremo, ¿verdad? Con una excepción de cuando estuvieron jugando con Osimhen y con el Chucky, de que los defensas rivales se tenían que distribuir. Entonces, en el Napoli siempre tenía tres rivales marcándole, ¿verdad? Entonces, él tenía que siempre sacar unas bajo la manga. Entonces, creo que estando en un equipo que está dotado de figuras, creo que va a ser interesante ver cómo cuando los otros jugadores arrastran marcas, cómo él en los espacios logra producir más peligro. Yo creo que si logran tener una energía positiva entre los jugadores, creo que puede convertirse en una ofensiva muy peligrosa. Y aquí viene el otro punto. Barcola es el que juega en la posición original de Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain. Y Barcola es el proyecto, no solo del Paris Saint-Germain, sino es el proyecto del fútbol francés. Yo no creo que lo vayan a sustituir. Entonces, mi idea es que Luis Enrique está pegado con la visibilidad que él tuvo de Kvaratskhelia en la selección nacional de Georgia, que es donde lo conoció, y es de una posición un poco más de creativo, ¿verdad? Como un media punta. También es por la contextura física, su remate de media cancha, su visibilidad de campo de juego. Entonces yo creo que posiblemente el trío en la parte de, digamos, de volantes va a ser de Barcola, Kvaratskhelia y por la derecha va a ser Dembélé. Y yo creo que van a dejar un delantero central, ¿verdad? Entonces yo creo que el equipo va a ser, pues van a abogar por la individualidad y por la combinación entre estos jugadores habilidosos. Así que bueno, en realidad, si yo les dijera que yo estoy muy feliz con el movimiento, en realidad yo quería un equipo. Vamos a ver, ¿cómo decirlo de una forma que no suene feo? Porque el Paris Saint-Germain no es un equipo despreciable y las condiciones que le ofrecieron al georgiano, a pesar de sus 23 años, son extraordinarias. Pero yo sí quería un equipo que fuera un poco más presente en el medio futbolístico, ¿no? Como decir, un equipo más activo, tanto los medios como las competitividades, como en el nivel de la liga en donde participa. Sin embargo, creo que sí tenía que salir del Napoli. Ya más bien él duró mucho, duró gracias a que Conte le pidió que se quedara, pero en realidad las acciones de Conte fueron terribles, ¿verdad? A mí no me gustó la forma en que él desde el primer día se refirió al georgiano. Y bueno, si tienen la capacidad de traer jugadores y pagarles 5 o 6 veces más de lo que les pagaban a Cuara y exigirle menos que a Cuara, pues entonces posiblemente con la salida de Cuadra van a poder reforzar ese espacio con otros jugadores que les den exactamente lo mismo que ellos están esperando de los otros, ¿verdad? Ah, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, desde mi lado, pues es una tristeza porque yo en lo personal disfruté mucho la temporada de Cuadra con el Napoli. De hecho, me encantó mucho.
seguir la Serie A después de tantos años que no lo seguía tan continuamente. Sin embargo, creo que eso es un cambio positivo también para el fútbol georgiano. Cuadra va a un medio, tal vez mucha gente cree que es un escalón para abajo, yo no creo que sea así, yo sí creo que es un escalón para arriba. No es el escalón que queríamos, pero sí es un escalón para arriba y tengo el presentimiento de que va a haber otro escalón más adelante, ¿verdad? Yo sí creo que Cuadra va a terminar jugando en algún equipo, pues un escalón alto, para no decir otra palabra. No quiero decir que más fuerte, que más poderoso, que más importante. Tal vez lo que sí podríamos decir es de un equipo más influyente. Creo que esa es la palabra más correcta. Entonces, nada, ahora a ver cómo nos adaptamos un poco a la liga francesa. Vamos a ver cómo disfrutamos y lo que sí es cierto es que toda la legión de georgianos está detrás de él y lo van a apoyar a más no poder y va a haber bastantes banderas georgianas en el Parque de los Príncipes y posiblemente en todas las sagas que vaya a tener el georgiano por todo el mundo. Entonces, ante esto, espero haber declarado un poco las cosas. Yo no creo que la situación sea para cuestionar o criticar a Kvaratskhelia. No quiero decir que es la víctima de la situación. Detesto el victimismo. Los que me conocen y los que han visto un poco de mi vida y de bueno, mis programas, el victimismo no es una justificación, mucho menos en un ambiente competitivo como el deporte. Así que no creo que él haya sido víctima de la situación. Lo que sí estoy seguro que es consecuencia de una serie de malas decisiones que se toman a nivel administrativo. Yo creo dentro de mí que Kvaratskhelia se puede haber quedado toda su carrera en el Napoli porque él tiene muchas cualidades de jugadores georgianos que han terminado siendo estúpidamente leales. Y hablemos como jugadores de como King Classic, que hasta se fue a segunda división con el Manchester City porque él era leal al equipo. Entonces rechazó ofertas de Barcelona, ofertas del Bayern, ofertas de etcétera, etcétera, solo porque él era leal a su equipo. Hay muchos otros escenarios. Tenemos a Hassan Satiani, que era otro jugador crack jugaba como medio contención o central, que también por su lealtad a un equipo, pues terminó inclusive teniendo una lesión terrible y un pésimo trato a la lesión. Tengo varios ejemplos, pero no quiero aburrirles con eso, pero creo que es un defecto que tienen los georgianos, no porque la lealtad sea un defecto, sino porque muchas veces aceptan cosas y condiciones que los disminuyen y menosprecian solamente porque son georgianos, ¿verdad? Y eso sí no me gusta. Entonces, creo que la era del victimismo del fútbol georgiano está acabando y los jugadores están sabiendo levantar la mano y exigir lo que les corresponde. Y por ahora no he visto, bueno, siempre habrá casos, ¿verdad? De jugadores que exijan cosas que no les corresponden. Y me acuerdo también de georgianos así, pero por suerte no es el caso de Kvaratskhelia. Creo que él sí estaba en lo correcto, lo que estaban pidiendo y bueno, ahora está en el Paris Saint-Germain, le va a tocar demostrar que es un jugador de ese nivel, que es un jugador constante, le va a tocar ganarse el corazón de los parisinos y si después de un par de temporadas logra mantener el nivel o inclusive subirlo, creería que pronto lo veremos en el escalón que les hacía referencia previamente. Les envío un fuerte abrazo a todos, espero no haberlos aburrido con este video. Cualquier duda, comentario, queja, crítica, por favor no ven en comentarlo acá abajo. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias.